Seguimos con la segunda mesa que teníamos programada, reutilización de datos geográficos. Llevamos toda la mañana hablando de producir información, de cómo toda esa información, todas las personas que están involucradas en esa producción de datos. Y bueno, ahora hemos visto un ejemplo de reutilización de esa información desde una perspectiva muy diferente a la que solemos hacer los técnicos y la gente que estamos en el mundo de la información geográfica. Habéis visto cómo se puede llegar a hacer una exposición en la que se mezclan un montón de variables sobre diversidad, de las que usamos normalmente, población, edificios, y sin embargo se les da un aspecto y una perspectiva muy distinta, ¿no? Bueno, pues desde esa parte de reutilización es la que queremos hacer el foco y nos interesa mucho en estas jornadas porque, como habéis podido ver, nuestra trayectoria es de un departamento de cartografía que se dedica a producir información y, bueno, esa información como administración pública la tenemos que poner al servicio de la ciudadanía para rendición de cuentas, por transparencia, pero también hay mucha información que se produce para la gestión municipal y que puede ser reutilizada por todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, queremos hablar con las personas que nos acompañan y, bueno, para presentaros, empiezo por presentarlos. Está con nosotros Sonia Castro, que viene de datos.gov y es coordinadora de datos.gov de la entidad pública red.es. Gracias, Sonia, por venir. Ahora muchas gracias. Vamos a charlar. También está con nosotros, bueno, eres bióloga de profesión, sí. O sea que, bueno, ya tenemos otra profesión más en esta sala. Tenemos también con nosotros a Adolfo Antón, que es periodista y viene del CSIC, es técnico investigador en el CSIC de la parte de humanas, ¿no? De ciencias humanas. Bueno, personal técnico. Personal técnico. No investigador. Vale. Perfecto. Y en tercer lugar tenemos a Patricio Soriano, que es responsable del área GIS de GeoInnova y, bueno, es geógrafo de profesión y, bueno, pues va a darnos también esa parte, esa perspectiva del desarrollo. La presentación. Perfecto. Pues primero voy a hacer una pequeña introducción, un poco por contextualizar el objeto de esta mesa, de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de reutilización tenemos tres grandes, o por lo menos quería destacar como tres grandes conceptos, tres grandes partes, ¿no? Por un lado está el tema de la economía del dato, la economía digital, que ya es un hecho, que no es algo novedoso, sino que ya es un mundo que mueve muchos profesionales y mucho dinero. Tenemos también toda la evolución, no es un proceso nuevo, la reutilización de la información ya lleva muchos años y estamos en un proceso ya no de creación, sino de mejora de esa información. Vamos a ver algún dato de eso y luego hablaremos cómo va esa evolución. Y por otro lado tenemos toda la parte de innovación que está inherente en todo esto. Al final, todo el mundo de la reutilización del dato tiene que ver mucho con la tecnología que permite ir más allá con todos esos datos, ¿no? De la parte de economía digital, pues tres aspectos que también nos parecen fundamentales. Por un lado, el tema de la normativa, ¿no? Decimos, todo esto no surge de la nada, sino que hay una voluntad institucional desde todas las partes de la Administración en que se dé un uso a la información que se produce público y que tenga pues una estructura, unos estándares y unos formatos. La normativa es fundamental y luego también están las iniciativas. Es decir, las administraciones no solo hacen unas normas y ya esperan a que los demás lo hagan, sino que toman su propia iniciativa y van desarrollando. Bueno, tenemos ahí el dato, 310 iniciativas a nivel estatal y más de 65.500 conjuntos de datos. O sea, bueno, es una evolución importante. Y luego está el tema de la economía del dato en sí, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se produce, ¿no? ¿Cuánto dinero se mueve y cuántos empleos? Pues ahí tenéis las previsiones para el 2025, ya estamos hablando de 829.000 millones de euros y de 10,9 millones de empleos relacionados con el mundo del dato. O sea que también algo muy relevante. En cuanto a la mejora de la oferta, por simplificarlo también en tres grandes conjuntos de temas, ¿no? Por un lado, el crecimiento sigue creciendo, hay muchas iniciativas, pero están vivas, siguen creciendo. No hay portales que se queden parados y ya dejen de subir datos, ¿no? Sigue habiendo crecimiento
Incluso hay estímulos nuevos, como son los conjuntos de alto valor, que revolucionan un poco o mueven, replantean un poco lo que estamos haciendo hacia nuevas formas de publicar los datos. Y bueno, iniciativas como las de Madrid, que ya tiene 1.137 conjuntos de datos, o sea, que sigue aportando y creciendo valor cada administración. Luego, no solo crecemos, sino que también hacemos un esfuerzo por la calidad. Ya tenemos muchos conjuntos de datos y a veces hay que mirar atrás, ver lo que tenemos y tomar iniciativas para que eso mejore, para que la calidad de eso sea suficiente y permita la integración con todos los procesos. Y en eso mismo, en esa pata de la calidad también está muy relacionada con la accesibilidad. Está muy bien tener muchos datos, está muy bien que sean buenos, pero tienen que ser accesibles en cuanto a formatos y en cuanto a disponibilidad. Y muy resumidamente también, por lo que tiene que ver en innovación y evolución tecnológica, bueno, hay una parte que tiene que ver con la parte de la innovación, que tiene que ver mucho con el acercarse a la ciudadanía, como son las visualizaciones de datos, que en la mayoría de portales de infraestructuras de datos espaciales o de datos abiertos están haciendo un gran esfuerzo, que es acercar datos a la ciudadanía con visualizaciones sencillas, cuadros de mando, visores, como los que hemos hablado a primera hora. Ese es un esfuerzo importante que se está haciendo y que probablemente siga evolucionando así. Está el tema de la normalización, es decir, hay que hacer también un esfuerzo. Nosotros, como Estado, tenemos toda la vertebración de administraciones, que supone que muchos produzcan propiamente sus datos, pero que luego no sean compatibles unos con otros, y cuando se quieren hacer estudios globales eso es complicado. Entonces, esos ejercicios de normalización y de transformación de datos son fundamentales. Y luego, bueno, pues con todo esto estamos pedaleando por un camino y de repente nos damos cuenta de que surgen nuevas oportunidades, nuevos paradigmas tecnológicos que nos hacen replantear si a lo mejor lo que estábamos haciendo es imprescindible o ya podemos hacerlo de otra manera. Eso es un poco en general hablando de datos, y hablando específicamente del dato geográfico, pues bueno, digamos que en todo este mundo del crecimiento de los datos abiertos y de la publicación de datos, pues son pioneros, y desde 2007 con la normativa europea y nacional han sustentado todo el crecimiento de esa información. Está el tema de la soberanía de la información cartográfica es importante para los estados que tengan autonomía y para las administraciones que tengan sus propios datos y no dependan de que se los suministre un tercero o un privado, ¿no? Esto es también un tema relevante en el tema cartográfico. Luego también es importante el que no es solo un dato más, sino que es una dimensión. Cuando incluimos datos geográficos en nuestros datos, en nuestras tablas, le estamos permitiendo llegar a análisis que nunca podríamos hacer si no tuviéramos la dimensión geográfica. Esto es un debate que tenemos mucho con nuestros compañeros informáticos, porque a veces solo ven la posición como algo anecdótico, como algo para que quede bonito en un mapa, y no es eso, sino que sabemos que al ponerle coordenadas le estamos abriendo al dato y al análisis que podemos hacer, le estamos dotando de otra potencia, ¿no? Y por último, el futuro, que va alineado un poco con las tendencias que estamos hablando al principio, pero también con bueno, pues, nuevos servicios, facilidades para consultar esos servicios, ir más a la consulta del servicio y no a la descarga del dato. Dicho esto así muy rápido, bueno, yo quería ya pasar un poco a compartir con los compañeros sus opiniones, y quería empezar contigo, Sonia. En primer lugar, bueno, un poco venís los tres de perspectivas muy distintas, una perspectiva más institucional, en el centro de toda la organización de los datos a nivel estatal y con la Unión Europea. Adolfo más en el mundo de la investigación y del periodismo, y Patricio más en la parte de desarrollo de formación. Cada uno de vuestras perspectivas, bueno, quería empezar que nos dieras un poco cuál es la visión, cómo ves actualmente cómo está el mundo de la reutilización y del uso de los datos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por la invitación. Y bueno, la verdad es que estoy encantada de que me inviten a participar en este momento en el que la regulación se encuentra en un momento en el que hay un fuerte impulso para que haya más y mejores datos. Y yo creo que lo mejor es que veamos la transparencia, que intenta resumir un poquito la respuesta que
que quiero transmitir, ¿no? En primer lugar, hasta ahora pues, se ha estado trabajando en el marco de la directiva INSPIRE y en su transposición al reglamento español a través de la LISIGE, donde se ha trabajado en la interoperabilidad, en datos de calidad geográficos, incluso en la apertura de datos. Hay muchos esfuerzos, además, por parte del propio Instituto Geográfico Nacional, una ordenanza municipal, una orden ministerial que establece la obligación de que todos los datos y servicios dentro del Sistema Cartográfico Nacional, en el marco del Sistema Cartográfico Nacional, producidos por el Instituto Geográfico y en colaboración con las comunidades autónomas y la Administración General, pues se ofrezcan para su reutilización bajo una licencia Creative Commons by 4.0. O sea, esto es un paso muy importante que el Instituto Geográfico da y que hace que la información espacial, la información geográfica, la información de la que disponen los reutilizadores en España, del catastro, de las comunidades autónomas y ayuntamientos, pues sea en buena medida gratuita. A este marco regulatorio geográfico pues, le ha venido en paralelo acompañando diferentes regulaciones en el marco de lo que llamamos la reutilización de la información del sector público, que son los llamados datos abiertos, ¿no? Datos abiertos es un mundo más allá, o sea, están los datos geográficos y tenemos otras muchas tipologías de datos. Pues esas otras tipologías de datos, además de los geográficos, ha siempre tenido un acompañamiento regulatorio y un fuerte impulso desde Europa para que esa información que se genera fruto de la actividad pública pues esté dispuesta para que cualquiera pueda utilizarla para beneficio social, económico y demás. Estas directivas han ido evolucionando y, por supuesto, se han ido transponiendo a la regulación en España, siempre con modificaciones de la Ley 37, que ahí viene referida, que es la Ley de Datos Abiertos en España, y en 2019 pues, se produce un salto cualitativo importante, y es que se empieza a hablar de que los datos abiertos tienen que estar, ya cuando una administración pública empieza a generar información, tiene que saber que esa información se tiene que ofrecer en abierto. Tienen que ser abiertos desde el diseño y por defecto, porque la obligación, salvo determinadas excepciones, es que esos datos que se generan, que son infinitos, fruto de la actividad pública, se ofrezcan para cualquier uso, sea comercial o sea no comercial. Y sobre esta regulación, en esta directiva de 2019, surge el concepto que antes comentaba Carlos de los datos de alto valor, que son aquellos, ese subconjunto de conjuntos de datos abiertos que son especialmente beneficiosos o especialmente útiles por los beneficios socioeconómicos que generan. La directiva, y esto es importante porque al hablar de directiva estamos hablando de que todos los países de la Unión Europea tienen que producir los mismos tipos de datos de acuerdo a las mismas estructuras. Entonces, un proyecto como el que conocíamos, nos presentaban anteriormente de la ciudad de Madrid, pues podrá ser mañana de la ciudad de París o de la ciudad de Badajoz, digamos, en el sentido de que la directiva establece, en primer lugar, una serie de categorías que están ahí referidas, ¿no? Estas 6 categorías son las que establece como especialmente relevantes, son doble subrayado. Son los datos geográficos, datos de observación de la tierra y medio ambiente, meteorológicos, movilidad, estadísticos y de empresas y sociedades. Los geográficos y observación de la tierra y medio ambiente, a su vez, vienen muy referidos, muy ligados a todo lo que se ha venido enumerando en la directiva INSPIRE. Para estos conjuntos de datos, subraya igualmente la directiva y en consecuencia, obliga a todos los países miembros a que se les preste especial calidad. No vale ofrecer esos conjuntos de datos de cualquier forma. Esos conjuntos de datos deben de ser, de acuerdo a esa licencia Creative Commons by o un equivalente, tienen que venir perfectamente metadatados para que facilitemos esa encontrabilidad y que el reutilizador no se pase años y siglos buscando información. Metadatados para que los catálogos, los motores de búsqueda de conjuntos de datos puedan fácilmente encontrar la información que precisamos, tienen que venir ofrecidos a través de formatos que sean legibles por máquina, obviamente, que ahora mismo estamos desarrollando infinitas aplicaciones y de nada no tiene sentido que alguien esté publicando un formato que no sea procesable por máquina, por una aplicación. Tienen que ser ofrecidos a través de APIs o servicios web, como muchos de los servicios geográficos que ya se ofrecen, en descargas masivas, o sea, con la máxima mayor granularidad posible y en descargas masivas, y cuando la naturaleza de la información lo precisa en tiempo real. Estos requisitos y estas categorías se especifican a través de un zoom
que establece el reglamento que se ha publicado recientemente, que es el Reglamento de los Datos de Alto Valor. España y el resto de los países miembros tienen la obligación de esas categorías aterrizarlas. Ahora mismo el reglamento establece como 50 temas, algunos de los cuales coinciden con los anexos 1, 2 y 3 de INSPIRE, pero hay más temas. Pues España tiene la obligación de concretar a través de la Oficina del Dato, que depende de la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, a final de año un listado y los organismos de la Administración, los organismos públicos, tienen la obligación de publicar antes de junio de 2024 todos esos conjuntos de datos de acuerdo a esos requisitos que ahí están enumerados. Os animo a consultar porque tenemos la obligación de conocerlo para exigirlo. Este momento regulatorio yo creo que además nos trae unas oportunidades, más allá de que seamos conscientes para que podamos exigir esto, que es derecho, tenemos que también aunar esfuerzos. Yo llevo ya muchos años trabajando en el marco de esto, de la iniciativa Aporta, en el portal, en la plataforma datos.gov.es, que quizá muchos ya conocéis, y siempre se ha visto que por una parte están los geoportales, por otro los portales de datos. Yo creo que es el momento de aunar esfuerzos y que estos equipos, que a veces en organizaciones, principalmente en ayuntamientos, pues trabajan más disociados, pues se coordinen y a la luz de esta nueva regulación trabajen más estrechamente. También que esos esfuerzos fantásticos y ejemplificadores, porque desde mi punto de vista, y ya llevo 10 años en esto, los datos geográficos son el ejemplo a seguir. Es verdad que algunos que trabajáis diréis, bueno, pues habría que ver otros sectores. Pues esos esfuerzos en los datos geográficos tengan más visibilidad en esos espacios de datos abiertos, para que otros sectores también aprendan de lo bien y lo mucho que se puede hacer. Por supuesto, pues podemos hablar de detalles más técnicos de mapeado, porque es verdad que se han evolucionado de forma discontinua y el mapeado, los estándares de catalogación de la información geográfica pues no coincide con los estándares de catalogación de datos abiertos, las ISOs, el DCAT. No voy a entrar en estos aspectos, pero es el momento de aunar, de estrechar manos y de que todos podamos sumar y encontrar, pues encontrar lagunas o encontrar soluciones a esas lagunas del identificador único, este recurso que está en dos catálogos, el geoportal, el portal de datos, y entonces cuál es la oficial. Entonces, hay muchos interrogantes y es el momento, gracias a esta regulación, de sumar y de encontrar soluciones. Nada, bueno, veo que nos has puesto ya un montón de tareas, además, que ya las has descrito, ya nos has dejado un montón de cosas por hacer. Y bueno, toda esta es la parte como un poco de la oferta y la parte legal, pero claro, luego nos vamos a que todos esos datos se pueden usar y hay muchas personas que están investigando, que están analizando información para usarlos. ¿Y cuál es la visión, desde tu punto de vista, del que usa el dato de todo esto que ofrecemos las administraciones ahora mismo? Bueno, mi visión podría resumirla de muchas maneras, ¿no? Pero si me pongo la gorra de periodista sería que nunca están los datos que uno quiere, ¿no? Eso... Hay muchos, pero no los que... Exacto. No los que... Yo es verdad que por haber pasado por distintos momentos o escenarios de uso de los datos, ¿no? Tanto de eso en la producción de ontologías o de trabajar en elaboración de talleres para que todos estos datos se aprovechen y las tecnologías que lo permiten, pues, y ahora donde estoy, en el CSIC, que es una fuente no solo brutal y masiva de datos, sino que todavía no ha sido capaz o está pendiente también de ir incorporando toda su, de liberar toda su producción científica más allá del paper, ¿no? Más allá del artículo. Porque, claro, todo lo que produce pues tiene detrás un montón de datos que bueno, estamos en el camino, ¿no? Entonces, con este panorama, la verdad es que la abundancia de datos que hay es descomunal, ¿no? Para un periodista, una periodista que puede empezar, un ciudadano, realmente ahora tenemos acceso a muchos conjuntos de datos en todos los, bueno, no sé, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero es verdad que muchas veces cuando se quiere hacer algo, ¿no? Pues como puede pasar con lo del COVID, ¿no? Que querías tener el dato de personas a las 8 de la tarde y ya si te lo daban a las 9 en un PDF,
ya te molestaba, ¿no? Porque además estaba en un PDF y tal. Entonces, bueno, también es que muchas veces los periodistas o las personas que trabajan en el mundo de la comunicación, que en cierto modo tienen mucha relación o mucho que ver con las personas que trabajan en el mundo de la investigación, se plantean preguntas que tienen que ser respondidas de una forma, y eso es muchas veces lo malo del periodismo, de forma muy inmediata, ¿no? Tiene que estar para ayer, porque lo tienes que publicar, bueno, antes en el periódico de mañana, pero ahora ya es en el momento, ¿no? En la actualidad te llama y tú necesitas respuestas muy inmediatas y de mucha calidad. Entonces, bueno, pues muchas veces, ¿esto qué ha ocurrido? Pues que la gente que trabaja con datos, en general, pues lo que ha tenido que hacer es un proceso de, como decíais al principio, ¿no? De mucha alfabetización o aprendizaje para trabajar con datos. Y esto, si no, pues estás vendido a alguna aplicación o a alguna tecnología que te promete conseguir tus objetivos en muy poco margen de plazo, ¿no? Entonces, bueno... Sí, te quería apuntar sí, también... sí, perdona. Nada, no, el tema de la normalización, que me imagino que cuando quieres hacer una investigación te encuentras con 17 comunidades autónomas, no sé cuántos municipios. Claro. Y ahí sí que, bueno, nos habías comentado el proyecto de Ciudades Abiertas en el que habías participado, que es un esfuerzo por intentar encontrar... Claro, este proyecto, bueno, a ver, en el ámbito de la investigación, pues los vocabularios, las ontologías es algo con lo que relativamente se puede trabajar, ¿no? O se pueden encontrar proyectos que trabajan con ello. En el ámbito del periodismo todavía hay mucho recorrido por hacer de cara a poder utilizar este tipo de datos, ¿no? Sí que ha habido ejemplos desde... así, casos famosos fueron los papeles de Panamá, donde precisamente pues, Marc Cabra, que fue con la que trabajaba en el grupo de periodismo de datos de Media Lab Prado, pues luego estuvo en esa investigación donde lideraba el equipo de datos, un equipo internacional, y de esa investigación pues, ganó el premio Pulitzer. Ahí hicieron un trabajo de confrontar o reconciliar, ¿no? esos datos con datos de Wikipedia o de Wikidata para generar, pues eso, aprender de ellos, generar visualizaciones que les permitiesen ver por dónde podían ir qué nos podían contar los datos, ¿no? Que es algo para lo que se trabaja en visualización, ¿no? Como de alguna manera ha hecho la artista anterior con la exposición, ¿no? Que ver esas acuarelas de colores y nos pueden decir cosas, ¿no? Entonces, bueno, en el campo del periodismo y en el general de la comunicación o de la investigación hay todavía mucho trabajo que realizar con los vocabularios. Pero ponía ese ejemplo en concreto, ¿no? el de transporte de autobuses, porque el portal de la MT es uno de los portales, bueno, es un portal maravilloso, el portal de datos, ¿no? Que suele ocurrir que los portales de datos o los datos buenos o los más útiles son los que llevan tiempo produciéndose, porque hay una experiencia acumulada, se ve que hay trabajo sobre ellos, que se hacen preguntas, que se trabajan en foros como este o en otros. Y por eso datos.gov.es es un proyecto interesante y que merece todos los respetos por parte de la comunidad del periodismo en general, de los datos abiertos, también el portal de datos de Madrid y el portal de la MT, ¿no? Entonces, esos datos era para representar los datos de la empresa municipal de transportes, donde se utilizan varios vocabularios. El azul clarito, que es la clase parada, es la única clase que generábamos propia, o sea, nueva, mientras que lo demás es reutilización de vocabularios anteriores. Es decir, que si los datos están normalizados y están normalizados, estandarizados internacionalmente o en base al uso, pues es bueno seguir utilizándolo, ¿no? Entonces, ese ejemplo me gusta mucho porque utilizamos 4 vocabularios previos que ya existen para representar la información geográfica. Fenomenal. Y bueno, ya después del mundo de la investigación,
Patricio, tendremos un poco más para poner los pies en el suelo y que, claro, vosotros os llegan como estudio de consultoría, de formación, pues un poco las peticiones más reales de lo que necesitan los municipios. Bueno, ¿cuál es, desde tu perspectiva, la situación ahora con respecto a la reutilización del dato? Pues la verdad es que a mí me mueve un poco una dualidad aportar un poco que como nos está llegando como empresa, ¿no? Esta labor de consultoría que la verdad pienso y me sorprende que las peticiones que nos hacen desde diferentes sectores que realmente no tienen nada que ver con el ámbito geográfico. Prefiero, no son productores, no son informáticos, pero conocen o al menos les llega, y creo que esa labor está bastante bien hecha, que existe una información de catastro que es abierta, unas imágenes hechas por satélites que pueden aprovechar y luego nos plantean, ¿no?, un poco cómo dar solución a esas necesidades dentro de áreas de negocio muy diferentes. Pero luego también está la parte de usuario, ¿no? Formo parte de los grupos de GeoInquietos local y bueno, ver las perspectivas del Ayuntamiento de Madrid, cómo está el portal. Entonces, queda mucho por hacer a nivel local. Y bueno, os pongo la perspectiva de un poco de provincia, ¿no? Entonces, regulaciones sobre el sector, tenemos la ley SPIRE, el ISIGE, pero cómo llega un poco a lo local con la necesidad de regular y la pérdida de oportunidades de negocio que hay si los ayuntamientos no se suman a este carro, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la iniciativa, pues algunos datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, los datos de catastro. Nos llega una empresa de saneamiento vinculados con piscinas y saben que tienen información de la localización de las piscinas. Necesitan toda la información a nivel nacional para hacer un estudio donde van a implantar áreas de negocio, un ejemplo. Empresas, por ejemplo, también a nivel de gestión inmobiliaria, pero de rústico. Conocer la información necesita que se haga un desarrollo, se trate. Ellos saben que la información existe, los formatos y tal, pero que necesitan manejarla. Luego, otros aspectos curiosos respecto a datos de satélite, ¿no? Está toda la parte esta de la ley de suelos contaminados, de sol y tal, pues nos llega una empresa con una consulta si le podíamos preparar un modelo, un algoritmo para el tema de detección de amianto en Uralita. Digo, no son empresas que se dedican directamente a trabajo con imágenes satélite e informático y tal, pero de pronto les llegan y saben y se ponen y buscan a alguien que les gestione, o sea, que está llegando a las capas de empresas y de superpuestos de la sociedad, ¿no? Entonces, y un ejemplo más, simplemente un poco por tiempo que vemos y porque me resulta interesante comentarlo, cómo se adapta esta información abierta a otro uso que para los que no están pensados. Por ejemplo, teníamos un proyecto muy interesante que era la información de redes, hemos estado hablando de catastro, satélite, pues informaciones de redes topológicas para una aplicación que hacía rutas seguras respecto a amplitud visual con relación a algoritmos de edad y sexo. Indudablemente la ruta está de aquí a aquí, es la más corta, pero con cálculos numínicos y algoritmos que te permiten esa amplitud visual, por no la ruta más segura. Entonces, toda esa información que existe, mi conclusión es que está llegando a muchísimos más sectores de los que podemos pensar, aunque no tengamos esa encuesta, ¿no? Y no sepamos un poco qué le están utilizando, pero a nivel de consultoría no llega y luego que la información está ahí para ser reutilizada y convertida en otros ejemplos, como este caso de las rutas seguras, ¿no? Un poco esa doble vertiente que os puedo aportar. Claro, sí, hablas ya de usos reales, incluso de empresas que no tienen nada que ver con el mundo geográfico, pero que ya cuentan, que saben que esa información existe y que hay que sacarla a provecho para su actividad, ¿no? Yo creo que es un aspecto a destacar, pero como nosotros como empresa nos llega, ¿no? El correo de ti, entra por el formulario y te llega, decía, bueno, esta gente, de cómo ha llegado hasta concluir y cómo se ha interesado de esta información. O sea que claro, es para destacar, por supuesto. Eso es. Y bueno, un poco nos has comentado al principio, en tu primera intervención, del mundo del dato geográfico, o sea, del dato en general, de cómo está el mundo de los datos, aunque has hecho alguna valoración sobre los datos geográficos, pero bueno, ¿qué valor tienen en ese total, en ese completo de los datos abiertos, qué valor tiene el dato geográfico? ¿Qué cifras tenéis sobre eso?
Pues nada, como comentaba el compañero, cada vez, aun no especialistas en datos geográficos, se dan cuenta de que el dato geográfico, datos de catastro, datos del Instituto Geográfico, de los ayuntamientos, son muy, muy valiosos. Entonces, ese cuánto de valor pues se intenta cuantificar, porque ya sabemos que aquí intentamos cuantificar todo para medir el impacto, porque si el impacto luego determina las políticas y los hechos, ¿no? Porque al final las políticas son las que van guiando el cómo han de proceder las administraciones. Entonces, hay numerosos estudios que intentan esa cuantificación, con mejor, peor atino. Pero aquí lo que intento reflejar son algunas cifras que se vienen manejando pues, en estudios que se desarrollan con este fin. El primero de ellos es un estudio de la Comisión Europea de 2020, donde se refiere cómo la información geográfica, los datos geográficos, son los segundos más utilizados después de los datos estadísticos. A su vez, esos datos, más allá de los valores económicos, son capaces de dar respuesta o obtener, que se obtenga de ellos numerosos beneficios sociales, beneficios sociales que pueden ser cuantificables. También hay otro estudio de 2020 muy interesante, yo os animo a consultar, sobre el impacto de los datos abiertos, sobre el impacto de la apertura de esa información en la sociedad, y se traduce en cifras así de llamativas como la que aparecen en la transparencia. Al año, más de entre 54.000 y 200.000 vidas salvadas por la rápida respuesta ante una situación de emergencia, o el ahorro en horas de transporte que supone el tener todas estas aplicaciones que utilizan los datos geográficos cuando un empleado va a su oficina, o el ahorro en consumo energético que va a suponer el disponer de datos que nos permitan pues, disponer de paneles o hacer usos de energías renovables y demás, que están en ese estudio. Hay cifras muy interesantes que cuantifican por qué hay que abrir los datos, por qué esos datos tienen que estar a disposición de empresas como las de nuestro compañero. Y en España también tenemos estudios. Esta misma mañana se ha presentado en Red.es la 11ª edición del estudio ASEDIE. ASEDIE es una asociación que agrupa empresas reutilizadoras de información. Entonces, en el estudio de este año se concluye que de las 710 empresas analizadas, el 22%, digo, las tengo que leer porque es que las han contado esta mañana, es que me las pude mirar ayer. O sea, el 22% de estas empresas son específicas del sector geográfico, tienen un 30% de los empleados especializados en temas geográficos y generan un volumen de negocio, un volumen de actividad, una facturación en España de cerca de 558 millones de euros. Esto, que es específico de empresas del sector geográfico, no queda ahí, porque como sabemos, los datos geográficos impregnan todo tipo de datos. Es una característica que debe estar siempre presente en cualquier conjunto de datos. Nosotros venimos a decir una frase que yo creo que es popular, ¿no? Que un dato sin posición geográfica es como medio dato, siempre y cuando ese dato obviamente se pueda geoposicionar. Y nosotros también desde la iniciativa Aporta, desde datos.gov, queremos hacernos constantemente eco de esta realidad. Y tenemos lo que llamamos, aparte de los catálogos de datos y demás, tenemos un catálogo que también consideramos muy valioso, que es de empresas y de aplicaciones, ejemplos de uso de soluciones que se pueden desarrollar con datos. El 80-90% de esas soluciones, tanto de las empresas como de los casos de uso, utilizan datos geográficos. O sea, una solución, si realmente queremos que sea valiosa, tiene que tener ese componente geográfico sí o sí. Perfecto. Nada. El valor del dato geográfico y, bueno, como hemos tenido que acortar un poco el tiempo, traíamos unos cuantos ejemplos que nos querías contar en los que ya se aplicaba específicamente la cartografía, los mapas, los estudios geográficos a los datos, al estudio periodístico. Te voy a pedir que hagas un ejercicio de síntesis, de comentarnos solo alguno y que incluyas un poco las perspectivas de futuro, que era un poco el tercer bloque que íbamos a hacer. ¿Cómo ves cómo va a evolucionar todo esto? Teníamos alguno de los ejemplos que habías comentado, no sé si ¿quieres este mismo o algún otro? Está bien, bueno, si lo puedes ir luego pasando. He traído algunos y, claro, en el transcurso de esta jornada pues, he ido recordando más, ¿no? En realidad, claro, los datos geográficos es que son muy jugosos, ¿no? Porque como decía ya, los estadísticos, incluso sobre los estadísticos, uno parece que no tiene que saber más de lo que puede saber por ese
ese mal uso que nos ha producido Google, ¿no?, sobre los datos geográficos, que parece que cualquiera podemos saber o pintar un mapita, ¿no? Entonces, bueno, había traído algunos ejemplos de casos. En este caso es un trabajo de fin de máster, de un máster de periodismo y de datos, donde pues una persona se pregunta cómo cambia Madrid, ¿no? A mí me gusta más esta diversidad que la que se ve, o sea, creo que incide un poco más en lo que es la diversidad no tan pintoresca, sino más real, que es cómo se ve Madrid desde Moncloa a Villaverde Alto, ¿no? Cómo cambia la ciudad con datos de pues eso, población, esperanza de vida, nivel de estudios, etcétera. Y lo hace una persona que está estudiando un máster en, bueno, pues eso, trabajando con datos del Ayuntamiento de Madrid y bueno, y hacen algunas entrevistas y también hizo alguna producción propia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, normalmente como llevan un poco más de tiempo que la que el día a día te permite, pues todavía se necesita que en las redacciones haya pues cierto... se ponga en valor que hay trabajos que tienen que tener un recorrido un poco más largo, ¿no? Y quizá ahí el que han mencionado antes del catastro, ¿no?, que hacía un recorrido sobre las alturas de los edificios de España, que creo que lo sacaron en el diario.es, dos compañeros, y que estaba muy bien. Utilizaba también, ahí tenemos cierto reto en el uso de las herramientas. Por ejemplo, aquí usaron QGIS, aunque luego lo pintaban con Illustrator, pero, en fin, hay veces que los saltos en las herramientas. Claro, hay veces que la dependencia de la herramienta o lo que te permite la herramienta, pues es lo que donde tu imaginación choca con lo que puedes hacer, ¿no? Eso es. Pues bueno. Pues, bueno, no sé si nos quieres decir alguna pincelada sobre cómo ves que en este mundo de la investigación va a evolucionar el trato de los datos, cómo va a incidir, bueno, eso, si hay alguna nueva... Bueno, lo que he dicho al principio, que todavía hay muchos datos en el mundo de la investigación que todavía no se han volcado, que todavía realmente todavía no están disponibles, porque todavía no sé, pues eso, aquí estoy viendo que sois muchas personas las que estáis trabajando con datos, ¿no? Y eso es algo que la verdad es que me alegra, ¿no? Pero en otros sitios no ocurre esto. Entonces, claro, si no hay personas trabajando sobre los datos, pues lo que suele haber es, como decía Marc Cabra, paracaidistas en fin, metáforas de estas, ¿no? Francotiradores o... Claro. Vas buscándote la vida intentando que esa reglamentación que hay, esa regulación que hay, ¿no?, y que decía Sonia, pues se ejerza, ¿no? Y esto ocurre en todos los ámbitos, ¿no?, ya sean administraciones públicas, medios o academia. Fenomenal. Y, Patricio, desde el punto de vista igual de la consultoría, ¿cómo piensas que va a evolucionar el uso de la reutilización del uso en los proyectos que hacéis tanto para empresas como administraciones? Yo aquí bueno, creo que también se ha comentado en alguna sesión y bueno, si decimos ChatGPT, todo el mundo sabe inteligencia artificial y tal, pero bueno, aquí hay una cuestión interesante, ¿no?, de toda esta sensorización que estamos haciendo de las ciudades, estos datos que nos están llegando, cómo luego llega a la ciudadanía, ¿no? O sea, cómo las máquinas van a ser capaces en ese sentido de prepararse para toda esa cantidad de información o esos logs, pasarlo a información que podamos consumir, ¿no? Y que no llegue solamente a grandes metas o a grandes objetivos, sino, pues bueno, se ve poco, ¿no?, de dónde está toda esa información y cómo se está reutilizando y cómo el ciudadano lo puede reutilizar o las empresas, por supuesto. Ese sería un tema aquí. También creo, y ahí me viene un poco más la vena más de tema de desarrollo, pues la preparación también, que con esos grandes conjuntos de datos, ¿cómo modelizamos eso? Digo, estamos acostumbrados a tener nuestra tabla, nuestra idea, pero aquí hay un papel importante sobre el propio atributo. Digo, un atributo que puede estar representado como, por ejemplo, consumo eléctrico por una farola o por un edificio, y debemos ser capaces, o los sistemas ya están preparados con modelos no estructurados, a hacer estas peticiones, es decir, devuélveme todo lo que tenga el consumo tal, independientemente si lo representamos o lo materializamos con un edificio, con una farola o con una línea de tensión.
esto también es bastante importante, o sea, digo, estas nuevas perspectivas de tratamiento de la información. Y no quería tampoco desaprovechar la oportunidad para plantearnos también cómo se están gestionando desde hace mucho tiempo, cómo se produce información de parte de la ciudadanía, no solamente cómo la estamos consumiendo. Tenemos, seguramente lo conocéis, el proyecto de OpenStreetMap, que es a escala mundial, pero hay aspectos que son muy potentes. Por ejemplo, todo lo que son las acciones que se hacen del proyecto del equipo humanitario, lo que son el HOT, para producir cartografía en zonas de desastres como el terremoto de Turquía, ¿no? Aquí es la ciudadanía a escala mundial la que produce la información, pero automáticamente está abierta. Y no son las administraciones. Entonces, también, ¿cómo recuperamos cómo integramos en esa iniciativa, con la suerte que tenemos un poco de donde vivimos, de información que se produce desde el propio ciudadano? Quizás, por ejemplo, las sesiones de esta tarde tienen mucha importancia en eso, ¿no? Claro. Si tenemos que necesitáis pero bueno, ¿cómo hacemos para recuperar los datos que podéis producir? ¿Con qué herramientas contáis? Y ese ejemplo, si no se conoce, creo que es súper interesante, sobre todo por un poco el peso que tiene a nivel de estudios de zonas de catástrofes, terremotos, inundaciones, y que no hay cartografía, ¿sabes? Bueno, un poco en resumen, y lo dejáis en debate y podemos charlar. Sí, fenomenal. Y nada, bueno, yo por terminar, que cerrase un poco y que nos sirva un poco de conclusión, las perspectivas también desde vuestra posición, ¿cómo veis esa evolución en el futuro? Te pido muy resumidamente. Rápidamente, pues nada, traigo cinco titulares, ¿no? En principio, y comentando lo que decía Adolfo, es verdad que no todas las administraciones tienen equipos suficientemente dimensionados para hacer frente a la necesidad que se nos presenta. Eso es una realidad. Entonces, es el momento de encontrar esas sinergias de esos equipos que a lo mejor están trabajando descoordinadamente entre datos abiertos, geoportales y demás, pues que se trabajen de forma coordinada y se pueda sumar esfuerzos, encontrar sinergias organizativas y técnicas. Yo creo que eso es una tendencia que tiene que ser una realidad. También seguir hablando e impulsando lo que hemos venido hablando y lo que venís hablando en toda la sesión de la calidad, ¿no? Los principios FAIR, de encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad, reutilización. Tenemos que seguir trabajando en que los datos geográficos y demás datos pues tengan la calidad precisa. El 70% de un reutilizador va a preparar datos. Eso no tiene sentido. Más que nada cuando el productor puede facilitar esa tarea. También la cultura del dato, la formación, la capacitación en estos temas, especialmente en el ámbito de datos geográficos, ¿no? Como decía Adolfo, cualquiera se cree que puede pintar un mapa, pero quizá no es así, sobre todo no con el detalle y la precisión que es necesaria. O sea, yo creo que es absolutamente importante y es una de las razones y vocaciones de la iniciativa en la que trabajo el mostrar a cualquiera, expertos y no expertos, pero sobre todo no expertos, que descubran este mundo y todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, ahí os dejamos también las cuentas por si queréis seguirnos, porque estamos constantemente publicando novedades sobre estos temas de la mano de expertos. Porque no es que nosotros sepamos todo, no, buscamos una buena colección de expertos para que cada uno hable de lo que sabe. Y luego también acabar con dos conclusiones que creo que también son importantes, y es la colaboración público-privada, ¿no? Que se viene hablando mucho, que queda muy mona, pero que yo creo que tiene que ser una realidad, porque las grandes tecnológicas tienen datos muchas veces mejores que los grandes proveedores oficiales, las propias administraciones. Entonces, es absolutamente fundamental esa colaboración para dar respuesta a los retos sociales a los que nos enfrentamos, de cambio climático, de pandemias, de población en crecimiento a la que hay que alimentar, o sea, problemas que nos atañen a todos y cada uno de nosotros. Y luego, pues un poco en boga con todo lo que se viene hablando, ¿no? Los espacios de datos. Al final, un espacio de datos yo lo veo como algo que nos permite intercambiar datos del ayuntamiento con los demás, pero con los otros ayuntamientos de los otros países de Europa, ¿no? Es un espacio de datos, un entorno donde compartir datos, compartir reglas de uso, compartir modelos, o sea, es un ágora, ¿no? de datos y de conocimiento. Y bueno, pues nada más. Nada, pues nos sirve fenomenal de resumen y de conclusiones. Y bueno, yo quería acabar agradeciéndoos la participación. No sé si hay alguna pregunta. No sé si... Estáis ahí, ¿verdad? No que no veo. Vemos, pero sí. Nos ha hablado de los criterios que tienen que tener los datos de alto valor
que son que tienen que tener una Creative Commons, que sean accesibles por APIs, que sean descargables masivamente. Entiendo que habrá algo de formato interoperable también ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, los metadatos aseguran la interoperabilidad de esos datos, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta mía realmente es, los conjuntos de datos del Ayuntamiento de Madrid, que se han visto esta mañana con el Geoportal, ¿cómo puntúan en estos criterios? Pues, personalmente, nosotros no hemos hecho un análisis exhaustivo de de la calidad de esos conjuntos. Si estamos refiriéndonos a la calidad de los datos en sí, ¿no? O sea, o de los metadatos. Me refiero a si cumplen con los criterios de la licencia, la API, la descarga. Sí, o sea, desde la administración a la que yo pertenezco no nos compete evaluar esto, de si cumplen o no esas características. Lo que sí que está claro es que a partir de junio de 2024 Europa va a validar ese cumplimiento. Gracias. Pero yo no... Bueno, pero sí que se hace una validación cuando se suben. Sí, lo que se valida en la plataforma es la calidad de... Nosotros federamos, agregamos conjuntos de datos pues, que el ayuntamiento, que el catastro, que otras administraciones nos ofrecen, pero validamos la calidad de los metadatos que describen esos datos. Lo que dentro haya es difícil de evaluar. Por ahí hay una mano. Hola, buenos días. España es líder en datos abiertos o está entre los mejores países de Europa. Dicho lo cual, Sonia, y es para ti la pregunta, ¿qué piensas que va a ocurrir en junio del 2024 con los 138 conjuntos de datos de alto valor que tenemos que publicar? ¿Vamos a conseguir publicarlos? De los 138, ¿vamos a llegar a la mitad, un 25%? ¿Cuál es tu percepción después de tantos años en este mundo? Ayúdame, Enrique. Futuro lo haga ya. Vamos, en el informe de esta mañana de ASEDIE se ha puesto como barreras pues también el tema humano, tecnológico, liderazgo, etcétera. No lo sé. Uf. Yo pienso que va a ser muy difícil para España y España está en una posición privilegiada. Sí. Es difícil para todos los países, pero yo creo que también si no, tenemos que aplicar inteligencia y colaborar, porque diversificar y muchas veces pues que cada ayuntamiento, incluso chiquititos, pues que se pongan, quizá a lo mejor hay que agregar esfuerzos a través de las diputaciones, hay que buscar, hay que ser inteligentes, somos los que somos, estamos los que estamos, en las administraciones sabemos los casos que vamos. Entonces yo creo que es un momento de no tan trabajar, por supuesto, pero pensando un poquito antes por dónde, porque si no, sí que es verdad que caeremos. Gracias. Muy bien, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, agradeceros la participación y nada, os invito a que os quedéis, que viene uno de los momentos que más estamos esperando de esta jornada, que es la entrega de los premios del stand de reutilización y bueno, vamos a ver quién gana. Gracias.